Ya de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Transmitimos en vivo en Código 7 este jueves, noche de Código 7, la cita semanal. Marque nuestra línea telefónica 444-822-2400. También tenemos nuestra línea exclusiva para mensajes vía WhatsApp al 4448-4714-58. Quiero dar la bienvenida al gobernador electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona. Ricardo, ¿cómo estás? Gracias, Miguel. ¿Cómo estás? Qué gusto. Bienvenido nuevamente a este espacio. Hombre, gracias. Muchísimas gracias por recibirnos. Gracias, Paulina. En verdad, encantado de estar aquí siempre en su casa, en Canal 7. Muchísimas gracias. Y causó mucha expectación la visita, tu visita esta noche en Código 7. Anunciamos a través de redes sociales su presencia y empezó la participación. Algunas preguntas, incluso algunas llamadas ya han llegado, porque la gente quiere saber qué es lo que viene para San Luis Potosí. Ricardo, hay una expectación muy importante, fuerte, obviamente de todos los grupos, y obviamente tú lo sabes. Claro, claro. En contra y a favor, pero la idea, a fin de cuentas, esperamos todos los potosinos que sea sumar esfuerzos en beneficio precisamente del estado de San Luis Potosí. Sí, bueno, creo que es importante que a San Luis Potosí le vaya bien ya en estos 6 años. Importante que a Ricardo Gallardo le vaya bien, porque si le va bien, pues le va bien a San Luis. Creo que el deseo debe de ser mutuo y a final de cuentas es tratar de recuperar un poquito terreno. Yo siempre lo dije y lo dije en campaña, tenemos más de 30 años olvidados. Es un estado que pudiera estar a la altura o mejor que Querétaro, mejor que Aguascalientes, mejor que Guanajuato, y sin embargo se fue rezagando. Y hoy ese rezago lo único que vamos a poder hacer es sacarlo con trabajo. Yo me he comprometido a trabajar más de 16 horas al día. Es una manera de poder casi gobernar 12 años. Todo el mundo trabajaba 8 horas y bien nos iba. Y bueno, creo que cuando empecé a hablar de que íbamos a trabajar por 12 años, pues muchos incluso especularon, se quiere reelegir o qué quiere, ¿no? ¿Qué está tramando? Pero no, básicamente es que el día nos rinda, que trabajemos más de 16 horas al día y que en verdad hagamos cosas que nunca se habían hecho en el gobierno, como lo platicábamos ahorita fuera del aire, Miguel, tener una oficina itinerante en las 4 regiones del estado de San Luis Potosí. Precisamente mañana voy a la Huasteca Potosina a una gira de trabajo con cañeros, con agricultores, con ganaderos, con todos los sectores empresariales de la Huasteca Potosina, porque tenemos que empezar a recomponer el nuevo San Luis Potosí y hay que empezar a hacerlo ya. Tocas un tema muy interesante, Ricardo, con eso quiero iniciar en cuanto a las preguntas y mis compañeros obviamente continuarán con las mismas y los temas que trataremos de abordar lo más posible. Lo has dicho, te has acercado a diferentes grupos, irás a la Huasteca, el día de mañana regresarás ahora ya como gobernador electo, pero esta semana estuviste con el presidente de la República, una visita, una entrevista, una plática muy interesante también para San Luis Potosí, porque ahí podríamos vislumbrar parte de la relación y del futuro que tendrás como gobernador con el gobierno federal. Pero previo a la entrevista o a la plática con el presidente o el acercamiento con el presidente López Obrador, a partir del primer día, a partir del cierre de casillas prácticamente del día 6 de junio, domingo, empezaste a reunirte con grupos de diferentes rubros, con liderazgos políticos, sociales, económicos, hablando hasta de los exadversarios que unos minutos antes habían contendido precisamente para la gubernatura del estado, ya estaban platicando contigo, ya estabas tú platicando con ellos, con la Iglesia Católica, después con las cúpulas empresariales, con el sector agrario en este caso, y pareciera que estos primeros acercamientos o visitas cierran esta primera etapa con la visita del presidente o al presidente López Obrador. Esta estrategia o este punto, este trabajo, no se había visto en otras administraciones o en otros gobernadores electos en su momento. ¿A qué obedece, Ricardo? ¿Es una estrategia como tal? ¿Es parte del cambio que quisieras hacer? ¿Te está dando adeptos? ¿Te estás afianzando? Bueno, creo que a final de cuentas, yo siempre lo dije, que teníamos que gobernar de diferente manera para que las cosas, el resultado fuera diferente. Si seguimos repitiendo lo mismo que han hecho los demás gobernadores, pues el resultado va a ser el mismo de lo que hoy tenemos. Es algo muy fácil de pensarlo. La verdad es que no es ninguna estrategia. Yo siempre he sido una persona muy conciliadora en muchos sentidos. Era momento de buscar la unidad de San Luis Potosí.
hice un llamado a todas las fuerzas políticas, a los actores políticos, pero sobre todo a la sociedad civil, a que nos uniéramos en una sola bandera, que era buscar el bienestar de San Luis Potosí. Se acabaron las campañas, se acabaron los colores, se acabaron los partidos. Hoy es momento de una reconciliación entre potosinos. Hubo una polarización muy grande en la elección. Hubo una polarización de chairos contra fifis, de fifis contra chairos, y lo primero que salí y dije a cámara fue: señores, en mi gobierno ya no más fifis, ya no más chairos, puro potosino trabajador. Eso es lo que ocupa San Luis Potosí para salir adelante, y creo que hoy debemos de caminar con esa doctrina. Hoy necesitamos que todas y todos nos unamos para formar el nuevo San Luis Potosí, acabar con la potosinidad, y yo siempre lo dije porque era acabar con aquellos mitos de decir que el potosino era muy mamón, y que el potosino era esto y que el potosino era lo otro. Eso debe de acabarse, tiene que venir la nueva potosinidad, las nuevas generaciones tienen que empujar, como empujaron en esta elección. Hay un dato interesantísimo de San Luis Potosí. En San Luis Potosí votaron el 60% del electorado, 8 puntos más que cualquier otro estado. La media en todo el país en las elecciones fue del 52% de participación. San Luis Potosí tuvo el 60% de la participación. Y eso es que la gente de San Luis salió a votar, salió en masas a votar y salió y buscó un cambio. Las últimas 5 elecciones en San Luis Potosí, las brechas entre el ganador y perdedor fueron de 30,000 votos. Eso ahí están. Esta ocasión fue de 60,000 votos. 59,700, 60,000 votos. ¿Qué quiere decir? Que hubo una diferencia mayor a las últimas 5 elecciones que hemos tenido en San Luis Potosí. Y eso se debe a la participación del 60% de la población, que salió más gente a votar. Eso es bueno, porque eso ayuda a la democracia en nuestro estado, y eso debe de seguir sucediendo en todas las elecciones. Si la participación llegara a un 70%, sería fenomenal. Quiere decir que todo el pueblo de San Luis Potosí o del país, o las mexicanas y los mexicanos, estamos dispuestos a vivir esa fiesta de la democracia correctamente, todas y todos, sin que nos detengan nada. Entonces creo que hoy debemos de estar felices en San Luis, porque se logró una participación que nunca se había dado, y que hoy creo que el resultado, pues ahí está, ¿no? San Luis quería un cambio. Yo siempre lo dije. En esta elección estaba la derecha, estaba la izquierda con Morena, y estábamos nosotros en el centro. La ciudadanía, en un análisis político, es que no quería la derecha, no quiso la derecha, pero tampoco quiso toda la izquierda. O sea, no quiso los dos extremos. Quiso ir al centro como se jugó en esta elección. Y creo que el resultado, bueno, ahí está. El Partido Verde logra una votación histórica en San Luis Potosí. Es la campaña con el candidato más votado, 459,000 votos en la historia de San Luis Potosí, y eso creo que tiene un mérito para la población, que fue la que salió, votó y dijo: nos queremos quedar en el centro. Ya tuvimos gobiernos de derecha, no queremos ir tampoco tan a la izquierda. Entonces se trataron de recargar en el centro, y eso fue el resultado. Paulina Rodríguez. Sin embargo, siempre cuando estabas como candidato decías que pues, eras el abanderado del presidente, ¿no? Y eso lo mencionabas durante las campañas. Ahorita ya Miguel Gallegos daba el antecedente de lo que pues, toda la ciudadanía conoce, de la reunión que tuviste con Andrés Manuel López Obrador. Y aunque en un momento más vamos a tocar lo relacionado a posibles perfiles en tu gabinete, ya se había anticipado más o menos en el mes anterior que le estaría solicitando al presidente de la República que palomee al menos a la persona de seguridad. Y esto es lo que también ya se abordó algo de esto en esta reunión, y sobre todo, ¿sería únicamente la persona de seguridad y por qué no alguien de forma independiente si también el Partido Verde Ecologista es tan fuerte? Estamos, Paulina, analizando 3 perfiles ya. Hay 3 perfiles, 2 de ellos son 100% potosinos. Uno de ellos prácticamente pues, ya es potosino, conoce San Luis Potosí a la perfección. Precisamente queremos que el gobierno federal lo palomee, porque va a trabajar de la mano del gobierno federal. Hoy tenemos que buscar una sinergia de trabajo donde Estado y Federación
podamos acabar con la delincuencia en el menor tiempo posible. No podemos traer a una persona que no conozca San Luis Potosí, como ha sucedido en los últimos sexenios, donde todos los secretarios de Seguridad Pública son extranjeros, o al menos se les dice extranjeros por no haber nacido o no haber estado en San Luis Potosí, y que no conocían San Luis Potosí de ninguna u otra manera. Esto sucedió que cuando empiezan a adaptarse los secretarios o a conocer San Luis Potosí, pues ya se nos fue 1 o 2 años del gobierno y nos tardamos mucho en entrar en una dinámica de trabajo. Por eso hoy tenemos que buscar gente que conozca San Luis Potosí. Si no nació en San Luis Potosí, que lo conozca. ¿Y si de perfil militar van a ser, al menos son estos 3? Estamos tratando de que así sea. Estamos tratando de que, si no es de perfil militar, pues tiene que conocer muy bien San Luis Potosí y tiene que tener una estrategia clara de lo que necesitamos o de lo que necesita el nuevo gobierno en San Luis Potosí. Pero esto sí lo trataste ya se tuvo un comentario con Andrés Manuel López Obrador. No, bueno, platicamos 2 horas, la verdad, 1 hora 45, la verdad es que platicamos mucho tiempo, platicamos muchísimos temas. El área de seguridad pública lo platicamos por encima, porque pues nos hubiéramos llevado 4 horas hablando de pura seguridad pública. ¿Y es el único cargo en el que pedirías que se te palomeara? Por supuesto, es lo único. Lo demás lo estamos nosotros analizando, que incluso te comento, a ver, no se trata de que lo ponga el gobierno federal. Se trata de que lo palomee en el sentido de que se estudie y vea que no tiene ningún nexo con delincuencia y pueda pasar controles de confianza federales, estatales, y que pueda hacerse cargo de la seguridad de los potosinos. Eso nunca se había hecho y hoy se tiene que hacer. Ricardo, tuviste una gran oportunidad esta semana, estar con el presidente de la República de manera muy particular, muy individual. Muchos de los gobernadores electos les hubiera gustado un encuentro así como el que tuviste. Les hubiera encantado, ¿no? Sí, les hubiera encantado, porque realmente se veían las imágenes que atinadamente en los medios de comunicación circularon. Un encuentro muy amigable, ahorita decías, estuvimos 2 horas. Creo que es de aprovechar, obviamente, un encuentro así con el titular del Poder Ejecutivo. Y más allá de ello, ¿algún compromiso político se tendrá en tu administración? Bueno, creo que llegamos a compromisos que realmente le van a ayudar a San Luis Potosí, sobre todo en infraestructura. Les quiero platicar que hay y se van a ejecutar más de 24,000 millones en el tema de infraestructura. Inversión federal, inversión de APES y obviamente inversión estatal. Vienen compromisos del presidente, que lo platiqué con él, como es el tema de el nuevo aeropuerto de la Huasteca Potosina, con una inversión de más de 400 millones. La terminación de la Valles Tamazunchale, que cada sexenio, cada gobernador que llega dice que la va a hacer y nomás no la hacen. Hoy va a ser una realidad esa carretera, la vamos a hacer en conjunto. Ya se lleva un tramo de 10 kilómetros, pero son 80 kilómetros. Todavía faltan 70 kilómetros para hacerse, más de 1,000 millones de pesos de inversión. Tocamos una obra muy importante que es el Boulevard de Fernández Río Verde. Es una obra que también tiene el compromiso el presidente de hacerla. Se va a hacer casi 300 millones de pesos de ese boulevard. Y bueno, un sinfín de obras que anotamos y estuvimos revisando, que eran compromisos de campaña de él y que prácticamente se hicieron compromisos de campaña de nosotros, porque la política en la campaña fue darle continuidad a los proyectos que ya se tenían en San Luis Potosí. El tema de terminar el becado de adultos mayores, madres solteras, también fue un tema que platicamos en conjunto. Vamos a tratar de trabajar de la mano de la Secretaría del Bienestar para poder ver el padrón de ellos y no equivocarnos. Ir por lo que falta de adultos mayores, ir por lo que falta de madres solteras, que no lo traen ellos y que lo va a traer el Estado. Esto con la finalidad de que todas y todos tengan una pensión, ya sea del gobierno federal o del gobierno estatal. Es importante que tengamos mucha comunicación con el gobierno federal, como lo comenté con el presidente, porque eso va a detonar a San Luis Potosí. El presidente, la verdad, está muy encariñado con San Luis Potosí. La verdad es que ha sido de los estados que más ha visitado y próximamente lo va a visitar, porque en verdad empezaremos a generar una sinergia de trabajo, pero en temas de infraestructura, que es lo que nunca se había hecho. Hoy creo que fue una reunión muy productiva, muy amigable, pero sobre todo de mucha confianza. La verdad es que yo
iba muy optimista porque lo conozco de muchos años, pero me vine con mejor sabor de boca de lo que entré a Palacio. Y eso creo que no es un beneficio para Ricardo Gallardo, es un beneficio para San Luis Potosí. Que la prioridad del presidente o los estados prioritarios sea San Luis Potosí, la verdad eso dice mucho. Y dice mucho porque eso es lo que se necesita para poder despegar. El dinero del Estado no alcanza para que en 6 años salgamos del retraso de 30. Eso se necesita multiplicar recursos y esfuerzos. Hoy que San Luis Potosí tenga 24,000 millones para inversión en infraestructura para el próximo sexenio, la verdad es que es mucho. Y va a ser, yo creo que de los sexenios que más obra pública se van a hacer. Y eso es de festejarse para el pueblo de San Luis Potosí, no para mí. Porque las calles, los puentes, las avenidas, las carreteras, pues no se las va a llevar Ricardo Gallardo a su casa. Se van a quedar en San Luis Potosí. Ricardo, vamos a una pausa. Antes, muy breve, contéstame esto. Dentro de los perfiles que hablabas y que te cuestionaba Luis de Regil, decía, bueno, hay seguramente algunos compromisos que se capitalizarán también en acciones, pero en esos perfiles para tu gabinete, ¿privilegiarás amigos? No, ninguno. La verdad es que las instituciones no son para poner amigos, son para poner gente trabajadora. Y ahorita, regresando al corte, les platico lo que vamos a hacer con varias secretarías. Muy bien, me parece bien. Ya nos dio pauta para la pausa. Vamos a una pausa y está muy interesante este encuentro con el gobernador electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, en vivo en Código 7. No se vayan.